Pues buenas tardes. En fin, lo primero que voy a transmitiros es nuestro agradecimiento por el que estéis aquí, porque nos acompañéis al Ateneo y a este amigo escritor ateneísta, Juan Gaitán. Bueno, a mí me ha dado mucha alegría. Yo sabía que venía, pero me ha dado especialmente me ha dado mucha alegría porque ya le he contado que yo estoy muy unido a Luciano González Osorio y también a Diego Rodríguez Vargas, los dos presidentes del Ateneo de Málaga, bueno, uno vicepresidente, otro presidente, pero ellos participan en la Federación de Ateneos de Andalucía, igual que yo, y pues para mí ha sido un motivo de alegría. Doblemente porque además yo quiero mucho también a Diego, y sé que él había presentado, o había hecho el prólogo y presentado el libro de Diego y editado. Bueno, porque esto no lo vamos a traer aquí, que nos hace falta, porque nosotros de todas maneras nos fijamos mucho en el Ateneo de Málaga, porque bueno, tiene mucha experiencia, son unos cracks, ¿no? Y nosotros tenemos que fijarnos en todo lo que aportan, todo lo que están aportando desde hace 60 años aproximadamente, ¿no? 53, a la cultura en Málaga. Y nosotros pues lo que hacemos normalmente es mirarnos mucho en ellos, ¿no? Así que estamos doblemente felices por él, por ateneísta, por el libro, por el Ateneo, en fin. Y nada más que tengo palabras de agradecimiento a Juan por estar aquí con nosotros. Me hubiera gustado que hubiera acompañado, tuviéramos un acompañamiento mejor, pero bueno, de todas maneras los que no han venido se lo pierden. Así que gracias, Juan, por venir, y te dejo con mi compañera, con la que te va a presentar. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos todos a la Casa de la Cultura, que es el Ateneo de Jerez. Doy la bienvenida principalmente a nuestro invitado. Me parece que el Ateneo hoy debe vestirse de gala, no solo porque Juan Gaitán sea ateneísta del Ateneo Hermano de Málaga, sino por su brillante carrera hasta ahora, porque todavía Juan tiene mucho que dar y mucho que decir. Juan es periodista, es poeta, es escritor, es novelista, profesor de escritura creativa, tiene diversos premios literarios. Pero lo que yo quisiera destacar de él, porque cualquier otra cosa de su carrera podéis leerla en la solapa del libro, es sobre todo que es un hombre... Gracias. ¿Habla? Sí, sobre todo que es un hombre sencillo y de una gran humanidad, como dicen que es la gente inteligente. Nos trae su último trabajo. ¿Tienes que seguir hablando? Porque Sí, nos trae su último trabajo, está peor, Habla así. donde explora las grandes preguntas del ser humano, la búsqueda del sentido de la vida. Yo creo que si somos pocos, yo proyecto la voz y se nos quita. No, es que es complejo. Está demasiado, Sí. demasiado alto. Vete, tienes que hablar porque si no, no te... En su último libro que nos trae, explora las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos, la búsqueda del sentido de la vida, de una manera, con una prosa lírica, con una intensidad que yo creo que os va a encantar a los que no la hayáis leído. A mí me gusta mucho la reflexión que hace sobre cómo va muriendo la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? En concreto él habla del periodismo, que es el mundo en el que parece que mejor se mueve. Luego, el tema principal, la carga trágica que tiene todo lo efímero de la vida, la belleza de lo efímero, que es el título de la novela. A mí me gustaría contar, como una nota personal, que yo conocí a Juan Gaitán un lunes, y todos estaréis pensando que qué importancia tiene conocerse un lunes o un sábado, pero hay dos detalles. Uno fundamental, que los lunes a todos nos cuestan y vamos por la vida arrastrando los pies un poquito más de la cuenta, vamos cargados de las incertidumbres de la semana y de los recuerdos alegres del fin de semana. Y ese es el día que Juan Gaitán ha elegido para regalarnos un poema en las redes sociales. Es un poema que nunca tiene título,
los que lo sigáis pues ya estáis riendo con una sonrisa de recordarlo. Y a mí ese detalle, esa forma de conocer, de entrar en la escritura de Juan, a mí me pareció maravillosa por la sencillez, por la cercanía, por poner en manos de los demás con tantísima generosidad un poema que él escribe como quien te da una notita en el recreo. Ahí llevas ese recado de lo que yo pienso de la vida. Y aunque sus poemas tienen siempre un pozo de nostalgia, a mí me gusta que no deje de tener el empeño de darnos esperanza, de que se puede construir un mundo a la medida del ser humano y no como el que tenemos ahora. Y creo que este regalo de todos los lunes es una forma de incitarnos a todos a tener esperanza. Y si juzgamos la legión de seguidores que tiene Juan, pues hay muchos motivos para la esperanza. Cuando yo subo ese escalón, las veces que me toca hacer una presentación, siempre me prometo conjurar el síndrome del presentador, que es ponerse a hablar y olvidarse de que está presentando a alguien que también tiene algo que decir. De modo que yo voy a dejar aquí, tendría muchas más cosas que decir de ti, Juan, pero yo creo que todas estas personas están aquí por ti y nosotros estamos aquí por ti y encantados. Así que muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. A mí me hubiera encantado que Margarita siguiera toda la tarde y un rato más de la noche incluso. Muchas gracias a todos por estar aquí. Podría haber más gente, pero no podría haber gente mejor que ustedes. Así que muchas gracias por estar aquí un rato conmigo, con nosotros, inaugurando esta novela. Gracias también, como no, fundamentales, necesarias, indiscutibles, a Margarita Martín Ortiz, que ha puesto su ternura, su saber literario, su sensibilidad y su afecto de amiga cierta en la presentación que ha hecho de mí. Estoy en deuda contigo, Margarita, y espero estar a la altura cuando sea necesario, que va a ser muy pronto. Mil gracias. Por si alguien no se ha dado cuenta todavía, hasta ahora, para referirme a este artefacto que presentamos hoy, no he pronunciado el título y he utilizado el sintagma esta novela, lo que un experto en marketing calificaría como un error imperdonable. Pero lo he hecho intencionadamente porque hay una razón muy poderosa para ello, y esa razón tan poderosa es que le he puesto a esta novela un título que no sé pronunciar. Vayamos por partes. La palabra existe en un par de lenguas que yo sepa. Abea, o algo así, se diría en japonés. Aware, o algo así, se diría en inglés, pero en español no existe. Y sin embargo a mí me gusta españolizarla y decir aguare. De hecho, tengo la firme intención de proponerle a la academia que recoja la voz así, con esa pronunciación, aguare, con esa, a mi entender, bellísima y dulce aglomeración de vocales, argumentando que no existe en nuestro idioma una palabra concreta que haga referencia a ese concepto japonés que designa la tragedia que hay en las cosas efímeras y la belleza que eso conlleva. La palabra alude a la conciencia de la brevedad de las cosas y la dulce melancolía que provoca ese conocimiento, pero también habla, en una segunda acepción, de la existencia de una tristeza más larga y más profunda, la que proviene de la realidad de la vida. Pero como les decía, también es una palabra de la lengua inglesa, aware, que significa consciente, y de alguna forma ambos conceptos se complementan, se conectan el uno con el otro. La definición que propongo para el diccionario de nuestro idioma podría ser aware, dícese de la melancolía que produce ser consciente de la belleza que hay en las cosas efímeras. Ser consciente de lo efímero y de su belleza. Eso me gustó entonces cuando emprendí la escritura de la novela,
y sigue gustándome todavía, lo que no deja de ser una rareza que quizás no vuelva a producirse, porque yo tiendo normalmente a renegar de cuanto escribo al instante mismo de haberlo escrito, aplicando así de un modo muy tajante el concepto de lo efímero, que en este caso me parece totalmente necesario porque siempre encuentro que todo lo que escribo más o menos viene a carecer de belleza. Así que ya ven, titulo con una palabra que no existe en nuestro idioma y que no sé pronunciar en los idiomas en los que existe. Y esta es mi relación con las palabras, una relación tan vieja, tan íntima. Yo era un niño que iba cazando palabras y no he dejado de hacerlo. Son curiosas las palabras, las que ya están inventadas andan por ahí en nuestra memoria, en nuestra zona del lenguaje, que diría un ferviente seguidor de Chomsky. Y en cada uno de nosotros se alían unas con otras de distinta manera y por distintas causas y por distintos motivos. Hablar y sobre todo escribir, al fin y al cabo, es ir juntando palabras con un cierto orden, pero sujeto siempre a la arbitrariedad intangible de sus propios afectos. En mi palabrario, si se puede llamar así al diccionario interno que cada uno portamos, lexicón mental, le dicen los filólogos, hay palabras regañadas, palabras que nunca quieren juntarse con otras, y también hay palabras que son muy amigas y siempre quieren estar juntas, y yo tengo que andar preocupado todo el día para evitar que constantemente anden repitiéndose. Me gustan mucho las palabras luz y azul y tiempo y melancolía, y he comprobado que entre ellas también se gustan, y a poco que me descuido se ponen las unas al lado de las otras y todo lo que escribo se me llena de luz y de azul y de tiempo y de melancolía y de ciudades y de violetas también. Y ahora, a estas alturas y con esta novela, he andado como un niño que en vez de cazar palabras quisiera inventarlas. Un niño que todavía cree en el futuro, que piensa que todo aún es posible, que cree que inventando palabras puede evitar que le olviden. Pero volviendo a esta novela, con ella se cierra un ciclo de 3 y quizá un ciclo novelístico, porque a lo mejor no hago ninguna más. ¿Quién sabe? Escribir novelas es echarse uno a nadar en este lado de la orilla y confiar en que va a tener las fuerzas necesarias para llegar al otro lado del océano. Y las fuerzas no siempre están ahí disponibles para cuando uno las necesita. En fin, que por si acaso es la última, les agradecería mucho que le echaran un ojo a esta novela, tras lo cual tal vez ustedes acaben pensando que efectivamente ojalá que sea la última. Yo digo estas cosas porque soy consciente de que en esta novela he corrido algunos riesgos. Es con toda seguridad mi trabajo más temerario. No voy a decir que sea vanguardista porque no me corresponde a mí hacer de crítico de mi propia obra, ya es lo único que me faltaba. Es preciso huir de esa tentación. Aunque no pueda sustraerme a comentar eso de que esta es mi novela más arriesgada, la que más peligro ha tenido, y que tras su publicación me acompaña inevitablemente ese miedo de no ser comprendido, de que no se entienda mi obra o de que se entienda regular. ¿Y por qué una novela sobre lo efímero que hay en la belleza? Pues porque siempre he sido consciente de lo efímero de todo en general y de la belleza en particular. Bello, no lo olviden, es todo aquello que amamos. Y de que llevo toda mi vida pagando las consecuencias. Seguramente esto ha sido así porque siempre he tenido la sensación de que llegaba tarde a casi todo lo que he amado. Yo he meditado mucho sobre esto. Lo hice en otro tiempo en un poema. Siempre llego con retraso a mis pasiones, como quien aparece en una fiesta cuando los músicos están tocando la última canción y nada más quedan en las bandejas botellas vacías, vasos derribados y un par de torpes borrachos bailando entre los charcos. Solo llegué puntual a mis combates y demasiado pronto a mis derrotas, a mis consecutivas catástrofes y a mis pesares. Siempre tuve la aciaga sensación de que no estoy transitando mi tiempo, de que por un terrible error de cálculo, o por desdicha, estoy llegando muy tarde a mi vida. Y ahí estaban,
como ven, muy apuntada ya la cuestión, pero yo necesitaba explicármelo a mí mismo, de otro modo. Y estudiando el haiku japonés encontré esa idea del aware, que también se avenía a lo que yo sentía, y entonces decidí desarrollarla. Y para ello hice una novela cuya mayor parte gira en torno a los periódicos y a los periodistas. Además de ser un tema que me coge muy a mano, porque llevo 33 años ya dedicado a este bendito oficio, se ajustaba muy bien al tema. Ya decía César González Ruano, y luego me lo decía Manolo Alcántara a mí, que no hay nada más viejo que el periódico de ayer, nada más efímero entonces que el periódico que hicimos con tanto esfuerzo. Lo haces y se te muere en las manos mientras lo estás haciendo. Esto es terrible. Y a esto se podría sumar el hecho de que el periodismo, el modo de hacer periódicos que yo aprendí y que tanto amaba y que tanto amo todavía, también se está muriendo. Se nos ha muerto así en las manos sin que pudiéramos salvarlo. Y al final la novela se convirtió en eso, en un homenaje, o tal vez un obituario, una manera de hacer a una manera de hacer periodismo y a un tipo de periodistas que ya no existen, porque aunque quedamos algunos, ya nadie nos tiene en cuenta. Y aquí está todo. Y alguna cosa más que no les cuento, porque pretendo seriamente que me lean un rato, y no es cuestión de desvelar todos los trucos. No es una novela larga. Siendo la más larga de las que he escrito, no pretendo con ella robarles demasiado tiempo de su vida. Será una lectura breve, efímera, porque hay que ser consecuente con el tema, y esto también me lo enseñó, como tantas cosas, mi maestro Manolo Alcántara, al que está dedicada la novela. Nunca hay que escribir demasiado lejos del punto final. Y siendo por tanto efímera, solo me queda poner en vuestra bondad la esperanza de que os resulte hermoso. Muchas gracias. Y si todavía tenéis paciencia para escucharme un par de minutos más, la novela tiene una estructura un tanto fragmentaria, aunque hoy hay un hilo narrativo consecutivo, ¿no? La novela se sigue como un planteamiento, nudo, desenlace, pero sus piezas son desmontables y por tanto separables. Muchas de ellas podrían funcionar como relatos cortos, independientes. Voy a leeros uno de ellos para que os hagáis una idea y, si os apetece, luego podéis ya seguir vosotros. La situación en la que entramos es la habitación de un hombre que tiene Alzheimer y entonces por momentos recuerda su vida. En esos recuerdos que verbaliza, en esas historias que va contando desde la profundidad de la enfermedad terrible que padece, hay cosas que son verdad, hay cosas que son fabulación, pero nadie, excepto quien lo conociera muy profundamente, nadie sabe si lo que cuenta es verdad o es fabulado. Y de pronto este señor, que ha sido pintor toda su vida, empieza a decir, es como dice aquel viejo proverbio chino, citado hasta la náusea, de que incluso el viaje más largo comienza con un primer paso. Ahora sería imperdonable a mis casi 90 años, pero entonces apenas tendría yo 8 años. Me impactó oírlo. Ya se imaginará cómo de impresionables éramos los niños de entonces, que hasta nos fascinaba ver caer la lluvia. En fin, que aquella frase puede que se la oyese a mi abuelo o a alguno de los amigos que frecuentaba la tertulia del Café Berlín. Me impactó. Anduve varios días dándole vuelta en mi cabeza como si pudiera un extraño metal. Y finalmente apareció nítida la idea de que yo ya sabía que estaba ahí y sin embargo no conseguía desentrañar. Ahora puedo explicarlo bien, porque estoy a punto de llegar al final del trabajo, al término de una obra que ideé completa absolutamente cuando tenía 8 años, que me ha costado 8 décadas de trabajo, de dedicación, pero ni un solo día más de meditación. Yo he trabajado como si ya tuviese los planos, como si siguiese unas instrucciones meticulosamente redactadas. El primer paso, ese primer paso del famoso y a estas alturas estomagante proverbio,
fue el dibujo de una hoja. En casa acogieron con sorpresa aquella obrita en la que puse muchísimo esfuerzo, porque hasta entonces no había dado muestras de que me interesase la pintura. Al fin y al cabo, yo no era más que un niño, pero yo iba en serio. Sabía hacia dónde me dirigía y tenía la plena conciencia de que cada paso de aquel viaje debía ser firme, elaborado, realizado con la más alta exigencia. Así que después de varias semanas de consultar manuales en la biblioteca pública y de invertir una resma de papel en pruebas que nadie vio porque las destruí concienzudamente, allí estaba la hoja, con una perfección que a todos extrañaba. Mi abuelo acabó llevándola a la tertulia, presumiendo de ella con aquellos amigos catedráticos, escritores y periodistas con los que solía pasar media tarde. Y ya después de la hoja, no hubo más que seguir el manual que tenía claramente en mi cabeza. El siguiente dibujo incluía la misma hoja, pero ahora ya acompañada de otra y un pequeño trozo de rama. Y al que vino después incorporé algo más de rama y otras dos hojas enfrentadas. Ha sido un proceso de ir abriendo el foco de visión, empezar por el detalle y luego ir alejándome hasta ver el objeto entero. Y así he continuado hasta hoy, hasta el que sería el último cuadro, hasta la representación del árbol completo. Cualquiera podría alegar justamente que 80 años para pintar un árbol es demasiado tiempo, y seguramente tiene razón. Pero esto ha sido mi vida, no puedo justificarme. Solo puedo presentar lo que he hecho y, llegado el caso, pedir disculpas y señalar que la hoja, aquella primera hoja de hace 80 años, sigue ahí, en su sitio, 317 veces repetida. Muchas gracias. ¿Quiere plantear alguna cuestión? Sí. Vamos a ver, dices que, perdona que te tuve, por favor. Dice que tu maestro es Alcántara. Mira, se me pone la piel de gallina de pensarlo. Yo he seguido a Alcántara desde que tengo uso de razón. Y me gustaría saber en qué te has fijado en Alcántara, sobre todo en sus artículos que me parecían geniales. Claro. ¿Tienes algo de eso en tu libro? Sí, Manolo es un personaje del libro. Manolo es un personaje del libro. A ver, sin desvelar mucho, claro, que no se trata. El libro plantea la historia de unos periodistas, de 3 generaciones de periodistas. Hay una periodista que se llama Lena, que es, digamos, la última en llegar. Hay un periodista que se llama Mou, que es la generación que iba justo antes que la mía. Y luego hay un periodista que es Estrada, que es un articulista, y ese es Manolo Alcántara, fundamentalmente. Tiene partes también de César González Ruano, pero fundamentalmente es Manolo Alcántara. Manolo fue mi maestro y mi gran amigo. Lo he hecho mucho de menos. Se me murió en abril, el miércoles santo, con 91 años cumplidos y una vida muy vivida, ¿eh? O sea, Manolo no se dejó nada. Me preguntas concretamente qué aprendí de él. Aprendí la fórmula perfecta del artículo. El artículo debe tener una línea central y puede que algunas afluentes. Debe tener un poco de ironía, pero nunca debe tener una moralina. El articulista no debe regañarle nunca a nadie. Tiene que mirar la vida con la misma elegancia que un caballero se toma el dry martini a mediodía, como si no tuviera sed. Eso es lo que yo aprendí de Manolo. Me enseñó muchísimo. Él era el plusmarquista de los 100 metros del periodismo, del artículo. Nadie ha escrito 30.000 artículos. 30.000. Hasta cumplidos los 91 años estuvo escribiendo a diario. Él quería batir el récord de César y lo batió. Lo nombraba en la presentación porque yo me considero el heredero de Manolo Alcántara. He hecho una presunción decirlo por mi parte, pero no lo digo por la calidad, lo digo por el modelo.
y porque sigo pensando que el periodismo literario es imprescindible en la prensa, porque está alejado de la urgencia de lo cotidiano, que naturalmente nos acomodamos a la actualidad y a la realidad de los tiempos, pero podemos poner un adjetivo, podemos poner una emoción y un recuerdo, y eso no lo permiten el resto de los géneros. Y en esa línea que empieza en Larra y que andando el tiempo llega hasta César, de César a Manolo y de Manolo hasta mí, y que espero que podamos transmitir a algunos jóvenes que vienen detrás, ¿no? Pero no fue poco lo que me enseñó el maestro, ¿verdad? Gracias. Yo no sé si yo no he entendido. ¿Me escuchas? Más o menos. Yo no sé si no he entendido bien, pero parece como si no fuera necesario poner pasión en esas cosas, sin tener una forma fría. No. Lo que pretende entender. Si es así, no sé. Todo lo contrario. Se puede poner emoción. Lo que no se puede es regañar a la gente, decirle lo que tiene que pensar. El artículo debe ser una reflexión personal y la ventana abierta para que reflexionen los demás, pero nunca reflexionar por la cabeza de otro. Eso es muy presuntuoso. ¿Quién soy yo para pensar por usted? Para decirle lo que debe pensar. ¿Qué es lo que hace? Hay muchos columnistas que riñen al lector, que le dicen, ¿por qué ha votado esto? ¿Qué ha hecho? Ha hecho lo que me ha dado la gana como ciudadano libre que soy, por el amor de Dios. Y estoy en mi derecho de equivocarme. ¿O no? Que diría un amigo mío. ¿O no? Pero, claro, el columnista debe ser apasionado, pero bueno, con una cierta elegancia, tampoco es cuestión de cargar mucho las tintas. ¿Alguna cosa más? ¿Y se puede leer este libro sin haber leído los anteriores? Sí. No hay una necesaria continuación. Yo digo que es el tercero de una trilogía porque el personaje central de la obra, Moe, que se escribe pero se pronuncia Moe, que es un diminutivo de Maurice, ¿no? De Mauricio en español, es un personaje que aparece en esas 3 novelas. Entonces, con esas 3 novelas, quien tenga la paciencia de leerlas, completa la vida de ese personaje. Es una vida que está contada en 3 obras, pero cada una de ellas es independiente de las demás y se pueden leer sin necesidad de recurrir a las otras. Bueno, has comentado que el periódico, los artículos mueren una vez escritos y tiene sus matices. Si tú estudias historia centrándote un poquito en los artículos que se escribieron en ese momento, tienes una riqueza informativa que no tiene correcto. con otra historia. Claro. Entonces no está muerto, ¿no? No, claro, bueno, está embalsamado, ¿no? Está ahí esperando, como diría Becker en aquel famoso poema, esperando a la mano de nieve que sabe arrancarla, ¿no? El poema del arpa. Sí, es cierto, es un documento histórico de primer nivel y desgraciadamente el periodismo existe hace muy poco tiempo, porque yo ahora daría el brazo derecho, soy zurdo, ¿verdad? El brazo derecho con una entrevista bien hecha a Jesucristo, ¿verdad? Y a Quevedo, por ponernos, ¿no? Así que tenemos entrevistas bien hechas por profesionales que sabían lo que hacían desde hace unos años para acá. Y sí, ese documento está ahí, pero el periódico, lo que es el físico, a mí un amigo que me tiene más estima de la que es necesaria, me propuso una vez que juntáramos mis artículos. Yo no voy a alcanzar el récord de mi maestro ni de lejos, ¿no? Pero bueno, entre una cosa y otra llevo casi 10.000, ¿vale? Que algunas veces alguien me dice, oye, ¿no te ha quedado mal el artículo? Porque digo, hombre, después de tanta práctica, alguno me tiene que salir bien, ¿no? O sea, nada más que por prueba-error acabas aprendiendo el oficio. Pero bueno, de esos 10.000, había un amigo que pensaba que algunos eran rescatables para publicar un librito, ¿no? Y yo no soy fan de los libros de artículos, ¿no? Y le dije que si finalmente lo hacíamos, el título del libro sería Pescado podrido. Porque es para lo que sirve el periódico de ayer, para envolver las tripas al pescado. Estaba recordando ahora una antología de Forges y perfectamente... Sí, verdad que sí, que no avanzamos tanto. No avanzamos tanto como creemos. Avanza mucho la ciencia, la tecnología, pero los valores morales, éticos,
vivenciales del ser humano. Estamos más o menos en el mismo sitio desde hace miles de años. Sí, pero en fin, debemos llegar a la conclusión de que, con independencia del valor histórico, la mayor parte del periódico nace efímero. Yo me di cuenta de esto en 1989. Hubo unas inundaciones terroríficas en Málaga, murieron varias personas, fueron 14 muertos en aquellas inundaciones. Yo era entonces un reportero muy joven, trabajaba en un periódico que estaba en un polígono industrial a las afueras de la ciudad, y yo me metía literalmente de agua hasta el pecho para poder llegar al periódico con la casi certeza de que no íbamos a poder imprimir porque se cortaba la luz y la impresora, no, la rotativa no funcionaba. Y mis compañeros de la radio daban la información que yo llevaba en la mochila para intentar escribirla, la estaban dando en directo. Si, aun teniendo mucha suerte, conseguíamos imprimir el periódico a la mañana siguiente, todo lo que yo contaba... No, es que ya todo el mundo lo sabía, y además habían pasado cosas mucho más terribles en ese tiempo que tardábamos en imprimir el periódico. Y el periódico nacía muerto. Y sí, hoy sirve como documento, pero el día necesario el periódico ya estaba muerto. Era un cadáver. Sí, luego me gusta. Dime, María. A mí me gustaría que nos explicaras. Tú dices que no eres, que has mencionado que eres vanguardista. Obviamente eres vanguardista simplemente con el título que has escogido. Desconozco el contenido, pero estoy deseando leerlo. Con el título nos quiere hacer conscientes de lo efímero. Sí. Y de lo bello. Sí. Y de la belleza que hay en lo efímero. Es bonito que las cosas sean efímeras. Una cosa muy rápida, muy fugaz. Sí. Muy intangible. De ahí que en la portada del libro se hayan plasmado flores de cerezo. Claro, porque ha unido el significado de la palabra doble, inglés con el título y por cierto, lo he pronunciado bien, que eres profesora. Perfectamente. Muchas gracias. Sí, no te hace falta ninguna corrección. Mira, en Málaga hay un cementerio inglés, lo llamamos así porque es un cementerio protestante, no es de rito católico, es de rito protestante. Ahí se enterraron muchos guardiamarinas alemanes de una fragata que naufragó en el puerto de Málaga en 1901, creo recordar. Y además de eso, pues hay otras personas, ¿no?, que están enterradas allí. Y hay un epitafio tremendamente bello, dolorosamente bello. Está dedicado a una niña, Violeta. Vivió 2 semanas. El epitafio dice: vivió lo que viven las violetas. Vivió lo que viven las violetas. 2 semanas. La belleza de lo efímero. Es un epitafio que nadie que pase por allí puede pasar sin estremecerse al leerlo, ¿no? Lo que viven las violetas. Esto es efímero, esto dura muy poquito. Por favor. Bueno, me produce mucha curiosidad, ¿no?, que escriba una novela donde se trate de lo efímero y tome como ejemplo a un señor como el que has tomado, ¿no?, que has puesto en tu maestro, con una dilatada vida, con una dilatada trayectoria. ¿Cuál ha sido tu conexión mental a la hora de juntar una cosa con la otra, de expresar ese concepto, desarrollarlo con un punto de voz? Claro, a ver, Manolo aparece como personaje porque es un columnista de diario, claro, con lo cual es autor de lo efímero. Manolo vivió 91 años y unos meses, ¿no? Él nació el 10 de enero y se murió, era un 14, 15 de abril, creo, recordar, 13 de abril puede ser. En fin, 91 años. Pero a él se le pasó muy rápido. Él decía que no sabía qué había hecho con el tiempo, cómo se le había pasado tan rápido. Él hubiera querido vivir. Él repetía con frecuencia una frase: todos los hombres, en fin, hombre como genérico del ser humano, ¿no?, todos los hombres mueren jóvenes. Lo decía con mucha frecuencia. Yo no he visto a nadie más vital, con más deseo de vivir y de disfrutar que mi maestro. Mi maestro era divertidísimo. Nunca lo vi reírse, siempre sonreía, nunca una carcajada, era elegante en todo, ¿no? Pero era divertidísimo, muy ingenioso.
Esta tarde le recordaba yo a María y a Margarita que dábamos un paseo por esta preciosa ciudad. Una de sus frases lapidarias, ¿no? Me dice un día: Juan, lo peor que puede hacer un hombre es comprarse unas babuchas de paño. Claro, es quedarse en casa, ¿verdad? Es una forma literaria de decir: no te quedes en casa, vete a la calle, vive. Sí, se le pasó muy rápido a pesar de los 91. Él fue muy efímero y debería haber seguido por aquí, que yo lo pudiera llamar y irme a cenar con él. De todas maneras, además de lo efímero, tú has hablado de luz, de azul, Sí. de belleza, es decir, que además de que vivimos poco y transmite que deberíamos de vivir mucho más, o que querríamos... Y hacer que esto fuera más bello, claro. Esto también, a mí me parece, ¿no? Me parece muy hermoso, ¿no? Que tú transmitas esto, no sé, que das como también un mensaje como de esperanza, y no sé si acompañado de música. No sé. Bueno, sí, la música siempre está conmigo. Yo soy un ferviente escuchador de blues y de flamenco, pero el blues es mi música, ¿no? Y claro, una música que tiene un fondo triste, ¿no? Los 12 compases famosos que te llevan a la melancolía. Pero claro, la idea, ¿no? La idea también es esa. La idea es que esto es efímero y debemos crear la belleza. Debemos hacer que la belleza esté alrededor nuestro. Alguna vez cuando voy a un colegio a hablarle a los críos ¿y para qué sirve la poesía? ¿Para vivir? Claro, la practicidad, permitidme el palabra, ¿no? La practicidad de nuestros tiempos, de que todo tiene que servir para algo. ¿Y para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve la pintura? ¿Para qué sirve la música? Para vivir. Porque si no, esto sería muy feo. Muy feo. Se nos haría larguísimo, ¿no? Entonces sí que se nos haría largo. Se nos hace efímero porque hay belleza. Dígame usted. Disculpe, a la hora de ponerse a escribir, ¿hay alguna diferencia entre el Juan Gaitán de novelas, el Juan Gaitán poeta y el Juan Gaitán articulista? ¿Escribe usted de una forma diferente, o se escribe de una forma diferente, o trabaja en definitiva de una forma diferente? No. Al fin y al cabo lo mismo. De la misma manera, siempre con los pies fríos. Escribir es una cosa que se hace siempre con los pies fríos. Siempre. Aunque estés a 40 grados en Málaga un día de Terrados, de Levante, que llamáis aquí, siempre con los pies fríos. No, él es el mismo, es el mismo. Yo alguna vez comparo esto con el trabajo de un arquitecto. Un arquitecto diseña distinto un puente que una torre, ¿no? Se sienta en la mesa de trabajo y se pone a trastear. Pues yo normalmente tengo una idea, empiezo a darle vueltas, empiezo a construir en torno a ella, a construir como una hélice de caracol, ¿no? Esto ahí, por lo visto, ¿no? Hay la constante áurea o algo así le llaman, ¿no? Que es, sí, pues debe ser algo parecido, no lo sé, porque mi procedimiento es un poco menos científico, pero sí, yo me siento y empiezo a escribir sobre esa idea que tengo, y si es para un artículo paro a las 450 palabras, y si es un poema, pues procuro no irme nunca mucho más allá de los 14 versos que dicen que es soneto. Y si es una novela, pues trato de llegar a 200 folios mínimo. Pero es una cuestión nada más que de nadar un poco más y ya está. Sabemos que, ahora que me ha comentado antes Margarita, que todos los lunes nos regalan un poema a través de las redes sociales y bueno, me resulta curioso y pues, me gustaría saber ¿qué opinas de lo que cómo están influyendo las redes sociales a la hora de divulgar o difundir ciertos mensajes o el mundo literario, ¿no? A través de las redes, cómo está cambiando, si realmente se está produciendo algún cambio? Bien, mira, las redes es un magnífico altavoz, que por otro lado está al alcance de cualquiera. Yo veo mucha pretendida literatura y pretendida poesía en las redes sociales. Mi criterio es un criterio personal. También es un criterio docente, ¿no? Como ha dicho antes Margarita, yo enseño escritura creativa, por lo cual, hombre, algún argumento técnico tengo, no es el momento de... Hay un concepto, no obstante, que sí conviene aclarar, ¿no? Para que la gente sepa más o menos orientarse. Hay un concepto del kitsch, ¿no? Que es una palabra alemana que trató de determinar algo que en la mayoría de las lenguas no existe, que es
aquí lo llamaríamos lo hortera, ¿no? Que quizás es lo que más se acercaría, ¿no? Pero el concepto del kitsch en literatura va un poco más allá. El concepto del kitsch determina ese texto poético o prosaico que trata de construir una emoción y hacer que tú la sientas. Esto es fraude, siempre. Es de eso de lo que tenemos que huir. No. Yo no puedo construir tus emociones. Yo debo intentar expresar las mías. Y de la expresión de mi emoción puede que surja o no una expresión tuya. Pero eso de hacerlo bonito, de utilizar palabras poéticas, pretendidamente poéticas, esto es lo que llamaba Onetti literatosis, poniéndole nombre de enfermedad. Claro, entonces a la gente se le llena todo enseguida de amapolas y de unicornios y de sirenas y de historias de estas. No, claro, porque tratan de llevarte conducido a la emoción falsa emoción, porque no la has sentido, quiere llevarte a ti allí. De eso es de lo que hay que oír. El poeta no tiene por qué conducir, lo mismo que decía antes del articulista, no tiene por qué conducir la emoción de nadie, ni el razonamiento de nadie. Tiene que expresarse. Y una vez expresado, permitir que los demás se expresen libremente. Ya ha quedado muy académico, me disculparán. Pero yo que soy fan y te sigo, tengo que confesar que eres un escritor extremadamente delicado. Muchas gracias. Sí. Al principio hablaba usted de la posibilidad de que su novela pueda ser vanguardista y demás, y adelantándonos un poco al futuro, ¿por dónde cree usted que pueden ir los tiros de la novela en los próximos 50 años? ¿Se va a seguir haciendo novelas? Sí. ¿Qué tipo de novelas cree usted que se va a hacer? Esa es la más remota idea. ¿Y si hiciera un esfuerzo? Haciendo un esfuerzo, creo que vamos a ir a ver, lo más inmediato van a ser 3 textos fragmentarios. La novela va a adelgazar necesariamente porque vamos a ir prescindiendo, entiendo yo, de las descripciones, sobre todo de las descripciones geográficas y físicas de los lugares y tal, porque ya todos lo hemos visto todo. Stendhal necesitaba explicar con pasmoso detalle un salón de un palacio, porque nadie había estado en un salón de un palacio. Ahora tenemos todos la facilidad de verlo, ¿no? Con un 360 grados en el ordenador y estas cosas, y ya todos lo hemos visto todo. Entonces ya no es necesario. Vamos a ir hacia una novela, espero, cada vez más literaria, es decir, más lírica. La presencia del lenguaje evocador debe ser ese el camino, al menos es el que yo pretendo seguir. Gracias por su... Gracias a usted, Rafa. Bueno, es que es amigo mío, lo que pasa es que hacemos estas cosas de llamarnos de usted. Una falta de respeto. Es casi, es mi hermano del alma. En fin, si ustedes no tienen nada más que preguntar, yo tengo que agradecerles una vez más que hayan tenido la paciencia de venir hasta aquí y escucharme un rato. Buenas tardes. Le damos las gracias a Juan Gaitán y a su familia, que nos ha visitado tan amablemente, y con ese motivo el Ateneo de Jerez quiere entregarte un pequeño obsequio, para que lo tengas de recuerdo.